Hola mi gente querida, este podcast es la continuación del podcast anterior y por supuesto es un repaso de aquel podcast que coloqué sobre la separación original de las llamas gemelas. Si bien es cierto, esto lo vamos a acoplar al tema de llamas gemelas, pero también tenemos que acoplarlo a la humanidad, al proceso de la humanidad. Todo esto tiene mucho que ver cómo se mueve la mente, cómo la humanidad ha mal utilizado la mente, pero también cómo la oscuridad ha manipulado muchos sistemas del ser humano. Evidentemente, luego de la caída, fueron muchas cosas que sufrieron una reversa, sufrieron una inversión en muchos de nosotros, sobre todo en nuestros componentes. Aquellas cosas que funcionaban de una manera terminaron funcionando de otra, nos enraizamos a situaciones conflictivas y muy kármicas referente a lo emocional, lo mental, lo material. Y esto es algo que hemos venido arrastrando por muchísimo tiempo. Todo tiene un origen y todo tiene una razón de ser. En el caso de las llamas gemelas siempre nos vamos a ir a la raíz de los problemas, siempre. Y de aquí parte el punto de que, bueno, no solamente nosotros vamos a estar, vamos a sanar esto y ya, sino que vamos a ir a la raíz de esa sanación. Siempre va a ser así. Por lo menos las llamas gemelas originales, eso lo deben de hacer. Y voy a darle continuidad al hecho de que muchas personas inconscientemente no saben que portan energía luciferina. Muchas personas portan ciertas energías de entidades oscuras. Todos los seres humanos arrastramos karmas sobre nuestros hombros que a su vez se derivan en situaciones que vienen del inconsciente, donde se pueden encontrar patrones, se pueden encontrar situaciones de conflicto, traumas, vicios, memorias del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar y del inconsciente universal. Por lo tanto, es una de las formas por la cual la Matrix se afianza o nos ancla, porque utiliza todas esas fuerzas que ya traemos por defecto, por default, porque bueno, hubo una caída y allí ingresamos nosotros. Así que todo eso nos lleva al punto en el que estamos hoy día como humanidad. Señores, estamos repitiendo la historia que ya vivimos en otros planetas, que ya vivimos en otros espacios. Y aquí es la revancha final contra la oscuridad que poseemos nosotros y la oscuridad que originó esa oscuridad en nosotros. Entre esos están aquellas personas que aún no han reconocido esa parte demoníaca que está detrás de nuestros conflictos, esa parte diabólica que está detrás de aquellas brechas emocionales, porque las heridas son creadas por la oscuridad. Y a su vez, esta tiene entidades que la cubren, que se posan en ciertos cuerpos de nosotros, que no vemos y que creemos que forma parte de nuestra personalidad. La élite mundial conoce esto. La élite mundial conoce que los seres humanos vienen con ciertos defectos, que los seres humanos vienen vida tras vida, después de haber fallado muchas veces en este proceso, pues vienen con ciertas entidades, energías oscuras y fuerzas, incluso aquellas fuerzas que las personas no conocen. Creemos que los demás son luciferinos, son Illuminati, menos nosotros. Y resulta ser que sí, mi gente. Traemos entidades, traemos fuerzas y entre esas la luz luciferina. ¿Por qué? Porque esta cubre y porta parte de la Matrix. Y la Matrix es un universo literalmente paralelo, creado por Lucifer desde la ira, desde la rabia, desde la venganza, desde aquella sensación de impotencia de que el padre pues le dijo: tú no serás el que vas a portar esa molécula de Dios al momento de encarnar, lo hará el maestro Yeshua o el Jesucristo, como ustedes mejor lo conozcan, porque había conservado esa pureza del corazón. De hecho, esto es muy importante porque al momento de nosotros poder crear o generar un Edén dentro de nosotros, o para nosotros convertirnos realmente en creadores conscientes de una nueva realidad o de un nuevo mundo, tenemos que tener un corazón muy sano, muy limpio. Y eso no le pasó a Lucifer. Entonces, ¿qué pasa?
Que al no tener un corazón sano, no tener un corazón limpio, no es forzarnos, porque dentro del proceso de llamas tenemos que llegar a ese punto, de que dentro del mismo proceso vamos a ir depurando todo lo que tiene que ver con el corazón. Primero con el chakra del corazón, que es el timo, que ahí se alberga todo lo que son situaciones kármicas relacionadas al amor, a las relaciones de pareja, a las relaciones con otras personas. Y esta a su vez nos va a ayudar a verificar todas esas memorias que albergamos en nuestro corazón terrenal, para luego purificar muchas cosas en nosotros y así elevar la frecuencia y poder manifestar desde la pureza, desde esa creatividad real y consciente, sin egoísmos, sin envidia, sin codicia, sino desde esa parte de mandatos divinos, porque al final quien tiene que albergar nuestro corazón es Dios, la divinidad, para poder crear realidades realmente positivas y no dañinas. El caso de Lucifer obviamente es un caso muy complejo para muchas personas que quizás no lo entienden a cabalidad como lo entiendo yo, pero él creó este universo paralelo con geometría, una geometría inversa, geometría que se utilizó al momento de la caída cuando nosotros accedimos a la caída. Y esa misma geometría es la que ejerce función en muchas personas. Geometría que se va a traducir al sendero dual, al sendero draconiano, geometría que se traduce al árbol de la muerte, geometría que se traduce a muchas cosas que están mal en nosotros, geometría que se traduce a energías oscuras y a fuerzas adversas que tienen como software de la Matrix el alma oscura o el ego, porque allí radica eso, el ego. ¿Esto lo sabe la élite? Claro que lo sabe. ¿Esto lo saben las entidades? Claro que lo saben. Recordemos que las entidades o esas fuerzas oscuras nos conocen desde el momento de haber salido de la presencia del Padre a nuestras encarnaciones. Por lo tanto, nos conocen. Y este campo de batalla no es otro más, es uno más del cual vamos a enfrentarnos en otra época, porque ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Así que nos enlazamos en la rueda kármica que tiene que ver mucho con este proceso de Matrix, ¿sí? Lucifer, al crear muchas cosas, lo hizo de esa geometría inversa, por lo cual ejerce un dominio y un control en la mente de muchas personas. Ejerce un dominio, un control y una activación de luz corrompida en la humanidad. Por eso es que hay mucha gente que tiene una gran parte de la verdad, otra gente que no, otra gente que está para confundir, otra gente que cree que son espirituales y no lo son, otra gente cree que tiene luz y resulta ser que es luz luciferina, otra gente que agarra el camino que le muestra Lucifer. O sea, hay muchas personas que si no tienen el don de discernir y van a creer algo que es así, resulta ser que cuando ese velo se desgarre, pues se dan cuenta de la realidad. Pero hay muchas personas creyendo en situaciones y en realidades que no son reales. Son situaciones y realidades impuestas por la oscuridad e iluminadas por energía luciferina. Entonces aquí hay que también catalogar lo que es luciferino, lo que es satánico, lo que es diabólico, lo que es demoníaco, porque esos son rangos al final y son luces corrompidas. Lo que pasa es que en el caso de Lucifer, pues obviamente todo esto que le acabo de nombrar tiene sabiduría. En el caso de Lucifer hay conocimiento. Obviamente él vio la creación, él sabía muchas cosas. Al igual que todos nosotros albergamos internamente un conocimiento muy individual. Lucifer igual. Lucifer lo hace. Aquí entra un papel importante que es el control mundial y el control de la mente. Esto lo han utilizado en diferentes personas o los gobiernos lo han utilizado en diferentes proyectos como MK Ultra, el proyecto Monarca y muchos otros proyectos. Pero también ellos se dieron a la tarea de hacerlo a nivel global. Y lo han hecho, no solamente con las redes sociales, sino con una implementación de códigos en el inconsciente colectivo y en las rejillas de la Tierra. Y esto a su vez alborota el inconsciente de cada país, a su vez de cada persona y a nivel global. Entonces, todas estas funciones tienen que ver con la mente, con el controlarnos, con el angustiarnos y con el hacer florecer o el florecimiento de nuestros conflictos internos, nuestras cosas más ocultas en las regiones de la mente. El que se repitan situaciones en nuestra mente, en que podamos jalar cosas más kármicas a nuestra mente y sobre todo
plantar en nuestra mente sistemas de controles que ni cuenta nos damos. Aquellas personas que son adictas al celular, a las redes, al querer hacer, al quizás hasta adicciones, pero sobre todo ahorita hay un control que tiene mucho que ver con, no sé, con las redes sociales. Hay un tema ahí con redes. Hay un control muy poderoso en el tema de las redes. Y si ustedes pudiesen ver también cómo son las redes sociales por dentro, esa energía, también tiene mucho que ver con la Matrix. Así que es una lucha también en ese espacio. Por lo tanto, el control mental interno es muy fuerte porque cada día son más las personas que ingresan a este poder de control hacia la élite. Y es algo que se está llevando a cabo. De hecho, este tema yo lo he hablado muchísimas veces. Lo hablé hace mucho tiempo en charlas espirituales. Por allí lo pueden buscar muy abajo. Hablaba de esto, de que la manifestación del anticristo viene porque mucha gente es Illuminati de manera inconsciente y no lo sabe por este control. Salirse de la Matrix es romperla, es poder manejar lo que ahí hay, lo que allí se encuentra. Y lo que ahí hay es una cantidad de situaciones que zafarse de allí es entrar en una lucha interna y una lucha en esos espacios donde se encuentra ello. Así que esta parte tiene mucho que ver con geometrías que han sido inversas para muchos de nosotros, sobre todo la parte de controlarnos, creer que hay una activación en nosotros o creer que eso que somos es así porque yo nací así. No, hay situaciones que ellos disparan desde el inconsciente personal, colectivo, familiar y luego la generan en el escenario de la mente. Este escenario a su vez tiene controladores, sean entidades, fuerzas oscuras, arcontes o hasta la misma energía luciferina. Pero casi todas las personas tienen un controlador, sin contar aquellas personas que realmente son Illuminati y tienen un controlador al lado. Ejemplo, hay llamas gemelas que tienen parejas kármicas y estas parejas kármicas muchas veces fungen como controladores. Por eso es que yo muchas veces en los audios, en los videos les digo, es que a veces los gemelos le tienen miedo a la kármica o a veces los gemelos terminan haciendo cosas o hacen cosas por mandato de la otra persona o por influencia. Y cuando uno revisa la parte esencial de la mente es que esa mente está programada literalmente para recibir mandos o comandos de controles o códigos de controles para hacer tal o cual cosa. ¿Qué pasa? Las entidades que están dentro del gemelo también pueden escuchar lo que la otra persona kármica con sus entidades evidentemente le dan un mandato. Tanto es así que las entidades que pueda tener una persona desde ese cubo mental, porque la mente es como un cubo, vas a dejar a la persona neutralizada a tal extremo que va solamente a vivir para trabajar, vivir para hacer cosas esenciales o básicas o para un estado de sobrevivencia, neutralizando otras cosas que tienen que ver con lo espiritual, con el avance y todo eso. Entonces, eso pasa a niveles muy profundos que ustedes no ven, eso ocurre. Eso pasa y allí es donde ustedes se preguntan con razón o se dan la respuesta con razón. Mi gemelo no hace esto, con razón mi gemelo le cuesta hacer lo otro. O han visto familiares, personas que ustedes dicen, pero es que esta persona mira cómo reacciona, o esta persona le dice algo y mira cómo funciona, o mira cómo hace. Entonces, o hay disparadores también. A veces tú estás tranquilo, llega una persona que si tú tienes todavía fuerzas oscuras allí, pues la activación de otra persona al decirte algo te dispara una situación y lo que haces tú es reaccionar. Hay mucha energía de esto a nivel personal, a nivel global en los seres humanos. Y es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta durante el proceso de nuestra vida. Aquellos que son llamas gemelas, aquellos que no son llamas, pero que también están en procesos. Es romper esta parte de dominio mental, dominar la mente, que otro te domine la mente, que otras entidades, fuerzas, lo que sea, te dominen la mente. Es una lucha
es una batalla, porque cuando tú permites el dominio de tu mente hacia otras fuerzas, que otras fuerzas lo hagan, tú vas a estar en un estado de supervivencia, vas a entrar en un estado de sobrevivir más que vivir. Vas a estar con vas a sentir las cosas básicas y necesarias de tu vida. Comer, trabajar, dormir, levantarte. Y cuando vienes a ver, pues simplemente la oscuridad y todos estos controles te llevan a espacios más vacíos dentro de ti, alejándote totalmente de un propósito, porque todos traemos un propósito divino. Y si son llamas gemelas, pues mucho más. Entonces alejan a la persona que es llamas gemelas de su propósito. Este control tiene años haciéndose, muchos años. Y parte de esto a nivel global tiene que ver mucho con los medios de comunicación, con los códigos que colocan en los medios de comunicación, con la sobreestimulación mental, con ataques hacia los traumas de las personas, ataques a los conflictos, el miedo. Al final la raíz de todo es el miedo, la verdad. Porque yo recuerdo que alguien dijo, y ya yo lo he replicado muchas veces, ¿no? Que no hay una cosa más frágil que la oscuridad. Y realmente es así, yo lo he podido ver. Ahora, ustedes se preguntarán cómo hacemos nosotros para dejar de ser Illuminatis, inconscientes. ¿Cómo se deja a un lado tantas fuerzas oscuras que nos ejercen poder y control al momento de nosotros querer zafarnos y liberarnos de todo esto? Porque, a ver, cuando estamos en este proceso, cuando no sale una cosa, sale otra. Y cuando tú te metes de lleno al proceso, te vas a dar cuenta que son muchas cosas que salen al mismo tiempo. Entonces ahora es esto, ahora también es lo otro, pero entonces ahora me hicieron brujería, pero que entonces ahora no es la brujería. Entonces ahora fue esto, entonces ahora es que es aquello. Entonces, y parece interminable. Y la verdad es que eso, si ustedes se ponen a ver todos los errores que cometimos en otra vida y en esta vida, ustedes van a decir, pues con razón que es interminable. Porque hemos hecho tantas cosas que aunque no las recordemos, la de las vidas pasadas, en esta literalmente la replicamos. Entonces, cuando nos ingresamos de lleno a un proceso y nos damos cuenta que son tantas cosas que tenemos que saldar, la oscuridad, pues, primero que no nos las va a poner fácil. Segundo, que nosotros al verle permitido este mecanismo y nosotros al ser inconscientes de que estábamos utilizando esa fuerza, lo que hacíamos era seguir acumulando karmas. Y eso es lo que la oscuridad siempre quiere, que ustedes no despierten, que uno no vea la realidad. ¿Para qué? Para que a medida que yo tenga un impulso y yo digo, no, pero es que yo siento esto, yo creo que es esto, y ¡pum! Se estrella contra la pared. Ah, resulta ser que ese impulso venía de esas fuerzas que lo autoconvenció a usted de que eso era así, y cuando usted dio el paso se estrelló. ¿Qué hace la oscuridad? Enlazarnos mucho más y mucho más hacia estas fuerzas, hacia el karma. Y por supuesto que la carrera se hace cuesta arriba. De hecho, una de las cosas que no ha permitido que muchas cosas se eleven, por lo menos a nivel terrenal y de humanidad, es el estado de inconsciencia. Y el que mucha gente crea que realmente es espiritual y no lo es. No basta solamente con un despertar espiritual. Se tiene que despertar álmicamente. Se tiene que producir una sanación global realmente. Porque incluso hace mucho tiempo, en los años 1900 y tanto, se estaba pidiendo por lo menos 1000 personas realmente despiertas para elevar ciertos sistemas de vibración en el planeta Tierra. Y no había ni siquiera 30. Yo no me quiero imaginar ahorita con la gran cantidad de activación hacia los códigos del ego, del alma oscura, pues yo creo que habrán menos. Sí, hay muchísima información en las redes sociales, sí, hay mucha gente hablando del despertar, de no sé qué, pero ¿cuánto realmente se han ido a las profundidades de esto? Que es tan delicado, de paso, ¿no? De hablarlo y de vivirlo y de expulsarlo también. Entonces, siento que una de las obligaciones que tenemos nosotros en este proceso es tratar de revertir todo esto que está pasando y no ser más inconscientes de que somos portadores de ciertas fuerzas, porque hay que expulsarlas, hay que sacarlas, hay que entenderlas. Y obviamente nos estamos enfrentando con fuerzas que son también muy antiguas. El control Illuminati es mundial. Y yo lo dije en un video. Muchas personas están convirtiéndose en Illuminatis y no lo saben.
a tal extremo que cuando salga el anticristo, porque se va a manifestar, cuando haya esa masa crítica de Illuminatis inconscientes que no saben que son Illuminatis, pero lo son, se va a manifestar el anticristo. Para que pueda ocurrir algo en la superficie, es porque en el mundo espiritual tuvo que haber ocurrido algo que lo movió. Y ese algo tiene que ver con aquellas personas que son portadores de luz luciferina, con todas sus entidades y todas sus cosas, y esa gente se convertirá en manifestadores de esa catástrofe apocalíptica que tanto están nombrando, o que tanto han venido nombrando nuestros antepasados e historias bíblicas también. ¿Por qué? Porque todo comienza de manera individual, todo es individual, todo es un conocimiento individual y profundo, y luego eso se va esparciendo hacia otras personas. Es como un dominó. Tú tiras uno y caen todos. Así funciona. Pero si funciona para el bien, también funciona para el mal. Y eso la élite lo sabe. Mi gente, esta es una historia que ya hemos repetido en otros planetas. De hecho, el 3D de otros planetas, nosotros lo acabamos, lo dañamos por este mismo tema. Temas de controles, temas de querer hacer la voluntad del adversario, temas de que ellos quieren controlar, quieren atrapar nuestras almas para un estado de venganza y de no volver a casa. Y es nuestra misión personal realmente reconocer todas estas fuerzas. Internamente los seres humanos traen sellos mentales, sellos que están ahí en esos espacios que ustedes no ven pero que están dentro de ustedes. Allí radica muchas cosas, la marca de la bestia, el sistema de control, radican códigos de oscuridad, también hay códigos de luz evidentemente, radican fuerzas que ustedes no ven, radica lo adverso a la Kundalini, que es el Leviatán, que es una energía que se mueve, radican muchas cosas que al final los llevan a ustedes a espacios que han olvidado que hay, y es vencer esos canales que nos conducen hacia el árbol de la muerte, árbol de la caída de la conciencia. Y a su vez nos libera de todas estas fuerzas. Esto no es algo que voy a hacer hoy porque escuché el audio y ya mañana voy a estar libre de todo esto. Señores, no. Esto es un proceso de liberación continua, constante. Y es totalmente verificar todos los días qué hago, qué no hago, por qué escribo esto, por qué digo esto, para qué. Es fastidiosísimo, pero se tiene que hacer. Para yo poder cambiar a veces un patrón que es muy largo de conductas, de actitudes, yo tengo que estar en constante observación. Eso es igual que una persona que está enferma y está hospitalizada. Usted tiene que darse cuenta que está en constante monitoreo porque hay una enfermedad, porque hay un virus. Y realmente eso fue lo que pasó al momento de crear este mundo material. Se generó un virus. Estos controles mentales tienen también que ver con virus que se albergan. Y por eso el tema también de los conflictos a nivel mundial. Aquí todo el mundo quiere tomar el control de todo el mundo. Aquí hay países incluso que están luchando por territorios que tienen que ver con líneas de frecuencia muy altas que elevan la frecuencia de los seres humanos para entender otros asuntos espirituales. Esa línea se está peleando en la frontera de Ucrania con Rusia. Y Estados Unidos lo sabe y otros países lo saben, porque quieren impedir muchas veces esta elevación, este entendimiento profundo del ser humano. Al contrario, han activado tantas líneas que tienen que ver con códigos de oscuridad, que la humanidad cada día se sumerge mucho más en estados de locura, en estados depresivos, en estados incomprensibles para psicólogos, psiquiatras, en la mente humana, en dimensiones ocultas. Mire, yo he tenido una experiencia no hace mucho con las dimensiones ocultas que es una locura de explicar, pero yo lo entiendo, pero para mucha gente es una locura, porque opera con la mente y tiene mucho que ver con los arcontes y con muchas entidades extrañas que están ahí y que operan en el ser humano. Yo creo que es una hora, claro que sí, peligrosa, pero también muy de estar en constante vigilancia, en constante observación interna y externa, en no creernos todo. Evidentemente también los mando a dudar de esto, pero en no creernos todo, en poner en tela de juicio muchas cosas,
en decir, Padre, dame la confirmación o la certeza de que esto es verdad o esto es mentira. ¿Qué debo de entender de esto? ¿Qué debo de creer de esto? Porque de verdad todos tenemos que algún día dejar o salir de esos controles mentales que nos tienen sumidos desde hace muchos años, sobre todo con esa disociación de la realidad. Todos los seres humanos hemos pasado por disociaciones cognitivas, todos creamos una realidad alterna. Nos ha pasado como llamas, creamos una realidad de que las llamas son, de que las llamas, y cuando nos llegan esos golpes de realidad, la historia cambia totalmente en nuestra vida. Y esos velos se rasgan y uno dice, qué locura. Por eso es que nosotros, para poder salir de esos controles mentales, ¿qué hace el universo? ¿Qué hace Dios? Nos desilusiona, nos da golpes de realidad a través de la desilusión, de la decepción, y nos hace ver las cosas por lo que son, por lo que es. Porque la mente tridimensional y cúbica no está diseñada para golpes de estas realidades. Está diseñada para el autoengaño, para la mentira, para justificar realidades que vienen del inconsciente creados en la Matrix, para otras cosas, pero para golpes de realidad no. De hecho, no lo acepta. Se los digo porque en mis consultas me ha tocado decir siempre la verdad y siempre la digo. Y hay gente que literalmente no la acepta. No, porque es así. Bueno, ok, está bien, tú lo quieres ver así. Y vas a luchar y tu ego va a luchar por eso. Pero yo te estoy diciendo la verdad. O sea, esto es así, así, así. Entonces, la verdad al principio va a incomodar, va a molestar, te va a doler, pero al final te va a liberar. La verdad nos hace libres. Nos duele, sí. Nos molesta, sí. Nos incomoda, sí. Pero eso es lo que hay. Y eso es lo que es. Para eso existe la verdad. La mente estúpida, tridimensional, esa mente creada por Lucifer, porque de allí viene. Acuérdense que él utilizó todos los elementos, o por lo menos los 4 elementos principales, agua, aire, tierra y fuego. Él los utilizó, pero de una manera reversible, inversa, para, obviamente, o sea, todo lo que hizo Dios, él lo puso patas para abajo. Y así está el ser humano, invertido. Entonces, esa parte cúbica mental hoy día está muy a la orden del día con el tema de los controles a nivel mundial, con los controles a nivel personal, con las destrucciones de familias realmente que tenían un propósito original y fueron apartados y destruidos, separados, con muchas situaciones que ustedes no se explican que puedan pasar en su vida, con actitudes, con comportamientos y un sinfín de cosas. De hecho, a nivel global podemos palparlo así también. Entonces, sé que muchas personas van a salir de esos controles Illuminatis. Yo los invito nuevamente a buscar ese playlist, creo que se llaman charlas espirituales o algo así, de que hablé de muchas secuencias de esto. Y hoy día quiero hablarles desde esta parte de que hay muchos Illuminatis inconscientes y que todos los que participamos de la Matrix, pues participamos de esas fuerzas que en algún punto nos dio sabiduría de luz corrompida, nos dio entendimiento de muchas cosas, incluso de la materialidad, pero cuando nos enrumbamos hacia el camino del espíritu, sabemos con certeza que esa sabiduría ya no nos corresponde, ya no es nuestra, ya no estamos ahí, sino que nos apegamos al espíritu de la verdad, porque eso es lo que es la luz, verdad. En este lado hay autoengaño, hay mentiras, hay falsedad. La oscuridad te presenta un panorama de una manera, pero la verdad, lo que hay detrás, lo que ellos van a hacer, cómo ellos se van a meter dentro de ti, cómo te van a arrancar tu divinidad, cómo te van a vaciar, no te lo van a decir. No te lo van a decir, porque la oscuridad es un karma ambulante. La oscuridad es una tarjeta de crédito. Disfruta hoy, paga mañana. Vive de tu ilusión hoy y ya tú vas a ver cómo te vamos a cobrar. O ni te imaginas cómo te vamos a cobrar. Así mismo pasa con estos controles Illuminatis a nivel mundial y de manera personal. Yo te invito a que tú puedas ir hacia adentro y puedas verificar muchas cosas en ti,
porque aunque nos moleste y nos incomode, todos traemos oscuridad. La oscuridad no se integra, la oscuridad se tiene que reconocer, se tiene que saber por qué está y para qué está en nosotros, desde cuándo está ahí. Y hay que conocerla para vencerla, totalmente. Quizás más adelante estaré hablando ampliamente de este tema, quizás con dibujitos y muñequitos para que ustedes me puedan entender, pero quería que lo supieran porque siempre en este proceso de llamas gemelas va a haber uno que va a aportar muchas cosas, que va a ver muchas cosas y que se va a ir a la profundidad de la oscuridad para que la otra llama pueda sacar a flote información sumamente importante para la evolución de muchas almas, para el entendimiento de cosas que ya ustedes conocen, que ustedes la olvidaron y que por acá la estamos colocando en palabras. Así que bueno, estén pendientes por allí de mi canal. Si no te has suscrito, suscríbete. Comparte esta información con muchas personas que tú consideres que pueda servirle esta información. Y yo sé que en lo sucesivo estaré hablando de todo esto, quizás un poco más explicado, para que ustedes puedan como ubicarse en lo que les estoy diciendo y así puedan tener un entendimiento muchísimo mejor. Gracias por estar acá. Nos escuchamos, por supuesto, en el próximo podcast o nos estamos viendo por allí en algún video, que sé que tengo una lista enorme de muchos temas que quiero compartir con ustedes, pero estoy tratando de ubicarlos allí para que ustedes puedan realmente entender con muchísima claridad y profundidad muchos temas que de verdad forman parte de nuestro proceso y de nuestra evolución. Que tengan un bonito día o una bonita noche o una bonita tarde. Nos escuchamos y nos vemos prontito. Bye bye.